en el Senado con respecto al planteo que viene haciendo la oposición. Y por supuesto, en el medio, un presidente como Milei que sale, por un lado, en este mensaje al país, por cadena, que por un lado, advirtiendo cuál es la estrategia y cuál es la determinación que ha tomado el Poder Ejecutivo Nacional, y por el otro, tratando de imponer seguramente su propia agenda y siempre tal vez pensando en que una alocución en este minuto, lejos de aflojar las tensiones, las tensa un poquito más, pero siempre va a haber algún senador que se va o que tiene seguramente la idea de contribuir con mi ley, y esto sí va a significar un verdadero desastre en términos de resultados, porque acá está haciendo falta, en plena democracia, hacer lo suficientemente, hablemos de valentía, lo suficientemente criterioso para resolver un escenario de características, yo diría, especiales. Así que los saludamos a Eduardo Maradona, que está en Rosario. Buen día, Eduardo. Castro Pinoza los saluda. ¿Cómo va? Buen día, Castro. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Está frío, caluroso, lindo, agradable, nublado. Rosario amaneció con unas cintas heladitas, con 1 grado de temperatura y una máxima de 17, pero un día hermosísimo, despejado. Muy bien. Con sol, va a ver. Eso sí, frío y con sol. Bueno, le contemos a la gente con la intensidad que se ha trabajado estos días y digamos, la actividad que ustedes han tenido en un MONAPI que está esperando ansiosamente que las autoridades competentes, Poder Ejecutivo Nacional, diputados, senadores, el hombre de la pyme que se fue, cómo sigue esto, y ver de qué manera se atienden los requerimientos, ¿no? La verdad que muy preocupado por lo que está pasando. Políticamente, hablando acá en la provincia de Santa Fe, donde teníamos la oportunidad histórica de poner 2 o 3 diputados nacionales para discutir y defender la producción y creación de empleo en el Congreso de la Nación, después de haber hecho una movida muy interesante, los empresarios pyme que iban como candidatos se asustaron y se bajaron. La verdad que esto me preocupa mucho porque seguimos dejando los espacios libres para los mismos que vienen cumpliendo funciones y haciendo macanas permanentemente. Son los mismos que, aún quedándole 2 años para cubrir sus mandatos o para cumplir con sus mandatos, se bajan y vuelven a competir por diputados nacionales. Aún en el caso de Romina Díez, una diputada nacional muy amiga de la hermana del presidente, faltándole 2 años para cumplir su mandato, se baja y se vuelve a postular de nuevo. Esto es vergonzoso. Pero el problema es que nosotros, desde el empresariado, seguimos mirando para otro lado, nos seguimos mirando el ombligo, y son espacios que nosotros seguimos cediendo cuando lo tendríamos que ocupar nosotros. Ir a competir, ganar o perder no es nada, pero ir a competir, ir al Congreso de la Nación, hablar de los temas con profundidad que necesita hablar Argentina, que tiene que ver con la producción y la generación de empleo. Después que nosotros hablemos de producción, que es la base fundamental de la Argentina, a partir de ahí uno puede hablar de los temas que tienen mucho que ver también, que tienen que ver con educación, salud y cultura, pero la base fundamental de un país es la producción. Entonces, estas son las cosas que me preocupan, como también el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, con el cierre de la Secretaría PYME, que es una vergüenza, ¿no es cierto? Evidentemente no está en la agenda del presidente el discurso, digamos, sobre la pequeña y mediana empresa. Entonces todas estas cosas agravan la situación. ¿Por qué? Porque nuestro único interlocutor que teníamos era Marcos Ayerra, secretario de la pequeña y mediana empresa, y por otro lado Esteban Marzorati, que era secretario de Industria y Comercio. Acaban de cerrar esa secretaría y va a quedar en manos directamente del Ministerio de Economía, a cargo de Pablo Loviñé.
esta persona está muy cuestionada, ¿no es cierto?, por ser muy permisivo con las importaciones. Quien le ha bajado, ¿no es cierto?, los impuestos a las plataformas chinas pagando un arancel solamente de un 20%. Entonces, esto realmente a nosotros nos preocupa, nos asusta, porque vemos que cada vez perdemos más competitividad, que solo somos la pequeña y mediana empresa un quid más para el Ministerio de Economía de la Nación. No diferencian entre las grandes empresas y la columna vertebral de la Argentina, que tiene que ver con la pequeña y mediana empresa. Y bueno, esto también se venía viendo, ¿se acuerda que yo lo venía anunciando? Porque se habían caído muchos de los programas de la CEPIME, desde las capacitaciones hasta los aportes no reembolsables y las asistencias técnicas. Entonces, bueno, prácticamente ya no tenía mucho campo de acción. Y ya casi estaba copiando el discurso del presidente de igualar, digamos, a todas las empresas en el mismo nivel, porque si corría una coma, corría el riesgo de que lo echen, y bueno, en algún momento corrió una coma y las consecuencias son estas. Y como dije anteriormente, además, digamos, todo lo que sea pyme no ocupa lugar en el discurso oficial, o sea, no le interesa. Y esto, a veces uno no se da cuenta de la gravedad de que hayan cerrado la Secretaría PYME, porque hay un riesgo enorme, y esto tiene que ver con que se pueden eliminar o mejor dicho, al eliminarse la clasificación de las pymes, muchas cosas se caen, y muchos beneficios que se han logrado a través de muchas discusiones y muchos pedidos y muchas angustias. Por ejemplo, los beneficios de apalancamiento en la clasificación PYME, la estabilidad fiscal en la provincia de Santa Fe es otra de las cosas que nosotros estamos en riesgo absoluto, los beneficios en las tasas, en las cuentas bancarias, que no cobren los bancos, por ejemplo, en los depósitos, las comisiones en efectivo. Y la verdad que todas estas cosas, digamos, que ya no tenemos quien nos defienda, porque es muy probable que a través de no tener una Secretaría PYME, esto se caiga y que no tengamos a dónde recurrir para pedir estas cosas que realmente nos pueden llegar a encarecer el costo de las pymes en un 10% más, entre 5 y un 10%, que es un disparate, una barbaridad, cuando estamos todo el tiempo pensando cómo podemos abaratar los costos, porque hoy la rentabilidad que tienen todas las pymes en Argentina no pueden cubrir los gastos corrientes, y esto acá en Rosario, y calculo que en todo el país debe suceder lo mismo, que el comercio minorista creció un 4% y el mayorista decreció un 17%, y esto tiene que ver con que los negocios minoristas no venden sin reposición. ¿Por qué? Porque se van comiendo el capital con con los altos costos impositivos y los servicios. Entonces, esto hace de que el futuro de las pequeñas empresas en la Argentina tiendan a desaparecer, aún que en el 2024 cerraron más de 13.000 pymes, y para el 2025 se calcula que vamos a seguir con el mismo riesgo. Y esto es toda gente que queda en la calle. El Estado siempre ha apostado a que sean los generadores de trabajo, gravísimo error, y las consecuencias son cada vez más graves, Castro. A ver, estaba pensando, realmente escuché atentamente lo suyo, porque pareciera que todo el furor que ustedes pusieron en Monapi, no solamente para armar un proyecto en el cual hasta la lectura, si uno lo quiere leer, lo que puede producirse a través de esa lectura es el enriquecimiento en el debate que se tiene que ir dando en función de ese texto. Pero acá, al parecer, se ha ido produciendo cosas, y yo las amerito desde mi punto de vista también del interior, diciendo, se han reunido con legisladores, se han reunido con esto, se han reunido con otro, estaba renunciante, había un montón de ingredientes muy favorables,
que daba la sensación que tenía que desembocar en un tratamiento legislativo. Eso no solamente no se dio, sino que se está proyectando destruir lo poco que había, como usted lo está marcando. Entonces, pongamos las cosas al revés. Supongamos que, que el gobierno nacional se dedique a analizar este tema con el ministro de Economía o con quien sea, pero que haya capacidad de debate y de diálogo sobre herramientas de este tenor, porque aquellas que a ellos no les puede gustar, yo estoy seguro que acá hay algunos ítems del proyecto de Monapi que naturalmente no le interesa al gobierno, es decir, no le gusta al gobierno nacional que se revierta esto o que se haga. Entonces, me parece que hay que poner al revés. Al revés, ¿qué es lo que significa? Pongamos, al menos por una semana que el gobierno nacional discuta. Acá en el interior del país hay mucha gente libertaria que le gusta la discusión, que le gusta el debate, que le gusta enriquecer el diálogo, porque claro, ellos piensan también como, no solamente como si fueran pequeños y medianos, sino que son parte de esta sociedad. Por eso me parece que tenemos que, humildemente lo digo esto, ¿no? Subvertir esto, porque realmente hace falta que alguien diga, che, discutamos esto, y diga qué es lo que no le gusta de este proyecto. Y después de eso, seguramente va a permitir armonizar un texto definitivo. ¿Le parece, Eduardo, que esto se puede dar? El problema grave que la gente que tiene alrededor del presidente y su círculo cerrado hace que esto sea muy difícil. ¿Por qué digo esto? Porque tiene la hermana. ¿Usted cree que la hermana lo puede asesorar, que sabe algo de producción, de generación de empleo? El mismo ministro de Economía, Caputo, el primo de Caputo, que es su círculo cerrado, ¿usted cree que tiene alguna idea de lo que es una microempresa? No tiene ni idea. Y acá lo que hay que discutir realmente es la verdadera riqueza de un país, que no está solo en sus recursos naturales, sino en el entramado productivo, en cuántas empresas tiene, qué hacen, con qué tecnología, qué capacidades construyen y qué valor generan. Esa es la base que sostiene el empleo, la innovación y el crecimiento. Y en definitiva, en el nivel de vida de su sociedad. Pero bueno, estas son las cosas realmente que hay que discutir, pero creo que no lo saben. Por eso, multiplicar las empresas y fortalecer sus capacidades no es un tema sectorial, es una causa nacional. Y creemos que es el único camino posible hacia un desarrollo que sea sostenido, inclusivo y federal. El progreso no es solo un sector privado, es la movilidad social que se da en la producción y el futuro próspero de las empresas, por supuesto. Pero bueno, este es el tema que habría que discutir, que lamentablemente tampoco se discutió cuando estaba la Secretaría PYME, y perdemos las esperanzas que desde la presidencia y su grupo selecto puedan entender esto, porque acá hacen toda la bartola aparte Castro. Y le voy a decir por qué. Porque habilitaron las importaciones indiscriminadamente y no hay control de nada. Por ejemplo, en el caso nuestro sobre el tema de griferías, que todo el mundo sale a buscar grifería a China, todo. Lo que no saben es que hay diferentes materiales y hay materiales que contaminan. Y acá no hay normas de nada, nadie controla esas cosas. Como flexibles para agua, que uno tiene que, agua corriente, que uno tiene que beber esa agua chico, grande, el ser humano en sí, que son gomas que tienen que pasar ciertas normas guías que están adentro de los flexibles, y son gomas que contaminan y nadie controla nada. Entonces la importación es una joda, porque no le ponemos límite a nada. Entonces te pueden traer un flexible que acá en Argentina se fabrica a 10 pesos y te lo pueden traer de China a 0,50 centavos, pero ¿qué pasa? Las calidades no la controla nadie, y después las consecuencias las pagamos nosotros. Y cuando hablamos de cánceres que no se sabe de dónde salen, y salen justamente de todas estas cosas, porque esto es un descontrol. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, Eduardo, nos vemos en 8 días, ojalá en esta etapa sea posible. Lo veo difícil también, ¿no? Porque con la renuncia de este funcionario
que todo quede en manos de Toto Caputo, que tiene mucho laburo, seguramente no le va a resultar fácil. Pero bueno, hay algunos sanjuaninos que son muy que afecto a que se solucione, y creo que desde la tierra de Sarmiento puede aparecer ahí una lucecita en la cual se encuentre el camino. Creo que las empresas, las pequeñas y medianas empresas, están necesitando esto que usted ha marcado, y que por ahí, no sé, que no digo que no se entienda, o sea, hay otras prioridades, Eduardo. Así que nos vemos el sábado que viene, si le parece, Maradona. Cómo no, un abrazo grande, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Bueno, Tony, hacemos la pausa, ya venimos con más en un ratito.